Ahora, nosotros utilizamos unos términos un poquito teológicos para encapsular cuán inspirada es la Biblia. Y esto, al principio, en el primer siglo, no era necesario, porque los que estaban ahí en el primer siglo sabían qué es lo que implicaba estar inspirado. Pero ya cuando se levantan los movimientos modernistas, los de la alta crítica que están diciendo, no, esto sí podemos creer, esto no, esto Moisés se lo copió de los, de los hititas o de los babilonios y bla, bla, bla. Entonces tenemos que decir, no, esto es lo que nosotros creemos. Creemos que es una inspiración plenaria de la palabra pleno o plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo partes de la Escritura, toda la Escritura. ¿Okay? Entonces a eso se refiere la inspiración plenaria. Es decir, como dijo Thomas B. Warren, cada libro de la Biblia, cada capítulo. Ahora, usted lo tiene de una manera ahí. Déjeme ponerle como él realmente lo escribió. ¿Ok? Dijo, cada libro de la Biblia, cada capítulo de cada libro de la Biblia, cada párrafo de cada capítulo de cada libro de la Biblia, cada oración de cada párrafo de cada capítulo de cada libro de la Biblia, cada palabra de cada oración, de cada párrafo, de cada capítulo de cada libro de la Biblia, cada sílaba de cada palabra, de cada oración, de cada párrafo, de cada capítulo, de cada libro de la Biblia. Y termina, cada letra de cada sílaba, de cada palabra, de cada oración, de cada párrafo, de cada capítulo, de cada libro de la Biblia, es inspirado por Dios en los documentos originales. Entonces eso ya incluye definitivamente todo. Cada letra de los originales es inspirado por Dios. ¿Está conmigo? Okay. Entonces, luego utilizamos otra frase, es inspiración verbal. ¿Okay? Esto quiere decir que aún los tiempos gramaticales que se utilizan en la Biblia son inspirados por Dios, ¿no? El ejemplo acá, Mateo 22, 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Ahora note, este es Jesús en disputa con los saduceos. ¿Okay? Los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Por lo menos decían, no hay evidencia en la Biblia de que los muertos resucitan. No hay vida después de la muerte para los saduceos. ¿Okay? Entonces, cuando usted dice, en inglés esto funciona bien maravilloso, dice porque the Sadducees did not believe in the next life. And that's why they are sad, you see. All right? They're sad, you see. Okay? Por eso son saduceos. En español eso no se puede traducir. Están tristes porque no creen en la vida venidera. Entonces, note el argumento de Jesús acá. ¿No habéis qué? Leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿cuál es el argumento de Cristo? Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham. O sea, si no hay resurrección, lo siento, Abraham murió, ya pasó, no hay resurrección, ahí se acabó. Yo fui el Dios de Abraham. Yo fui el Dios de Isaac y el Dios, pero no dijo eso. Dijo, yo soy. Y luego dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir? Hay vida después de la muerte. Entonces, note cómo Jesús construye su teología a partir de el tiempo del verbo ser. En vez de decir, yo fui, dijo, yo soy. Entonces, por eso para nosotros es tan importante cuando estamos analizando la Escritura. A veces hacemos énfasis de esos, ¿verdad? Decimos, no dice tal cosa, dice esta otra cosa. Y eso es importante. Amén. ¿Lo entendieron hasta ahí? Sí. Ok, entonces cuando hablamos de inspiración verbal, ok, note esto. Esto es en Gálatas 3:16. Este es el apóstol Pablo ahora. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora note esto. No dice y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, note la diferencia ahí, más o menos la S que está en amarillo, ¿ok? Esa es la única diferencia en todo su argumento. Una letra en español, ¿ok? No dice simientes, dice simiente. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando vamos a la Escritura, cada letra es importante. Un singular versus un plural es importante. Y es base para doctrina. Entonces, note esa importancia de un singular. Ahora, por eso es que los apostólicos, cuando vamos a Mateo 28, 19, hablamos del singular versus el plural. ¿De quién aprendimos eso? De Pablo. Por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dijo los nombres, sino el nombre, apuntando a un solo nombre que pertenece tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Ese nombre es revelado a través de toda la Biblia, pero especialmente en el libro de los Hechos, como el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que nosotros creemos en la inspiración verbal. Los tiempos, los plurales, los singulares, todo eso está inspirado por Dios. Ok, imagínense, volvamos una vez más a nuestra ilustración de la carta, ¿no? Dios le dice a Mateo, escribe por favor esto, ¿no? Escribe y relata lo que yo les hablé. Y por alguna razón Mateo está un poquito distraído y dice, Jesús dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y se presenta esa carta a Dios y Dios dice, no, yo no dije los nombres, yo dije en el nombre. Pum, tienes que hacerlo otra vez. ¿Cuál es el nombre? Entonces lo hubiera tenido que corregir. Por el otro lado, no creo que Mateo se equivocó, yo creo que él reportó exactamente y cuando se lo presenta al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sí, así está bien, imprímase. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nos está indicando, todo ese pasaje bíblico es cristocéntrico, está apuntando todo, ¿no? Imagínense unas flechitas apuntando a Cristo. He aquí, yo os envío, y bautícenlos en el nombre, y enséñenles que guarden todo lo que yo os he dicho, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todo es yo. En su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es tan importante, por eso es que creemos nosotros que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, hay gente que va a decir, no, es que posiblemente Pedro se equivocó o Mateo se equivocó y usted sabe que surgen esas teorías dentro de la gente, pero una vez más, si toda la Escritura es inspirada por Dios, no hay lugar a equivocación de Mateo ni de Pedro. Entonces, lo otro que no hay lugar a contradicción. Entonces, Pedro nunca contradice a Mateo, se complementan. Y tenemos que encontrar ese complemento. Ok, pastor, ¿tenía usted algo? Sí, bueno, cuando hablamos de Mateo 28, 19, sí está correcto la traducción, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o es correcto que fue alterado. Gracias, pastor, por dar una pregunta que necesito 20 minutos para responder. La pregunta del pastor es de que si Mateo 28, 19 dice literalmente lo que dice o fue alterado en algún tiempo durante la historia de la iglesia. Inspirado por los papas. Déjeme ver. Ok. Este es el griego de Mateo. Ok. Baptizontes, bautizado, ¿no? Bautizándolos. Eis to onoma, en el nombre. Ok. Tu patros, del Padre. Kai y
tu huiou, del Hijo, kai, significa y, tu hagiu pneumatos, del Santo Espíritu. ¿Okay? Tenemos como 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en el idioma griego de la historia de la iglesia, ¿no? Siglo II, III, hasta donde estamos nosotros hoy. En todas las porciones que contienen Mateo 28, 19, siempre aparece en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre. ¿Ok? Ahora entiendo, hay hermanos del nombre, especialmente en los medios sociales, contendiendo, no, eso lo cambió la Iglesia Católica. El problema de eso es que le dan demasiado poder a la Iglesia Católica. Porque estamos hablando, primer y segundo siglo, los cristianos de los primeros 2 siglos dieron sus vidas por el nombre de Jesús. ¿Okay? El emperador Diocleciano intentó, y vamos a posiblemente mencionarlo después, intentó destruir la fe cristiana. Mandó que se quemaran todos los libros sagrados de los cristianos. El emperador mismo, justo el emperador antes de Constantino, al que le culpamos de todo. ¿Ok? Y no pudo, porque la gente escondían los manuscritos, los memorizaban, preferían dar sus vidas a que revelar dónde estaban escondidos, eran echados a las fieras, quemados vivos en el circo romano. Les hicieron de todo, no pudo vencer a la iglesia, el poderosísimo imperio romano, que le dieron fuetes a los griegos, a los persas, a los medos, destruyeron a todos los grandes ejércitos de ese tiempo y no pudieron vencer a una iglesia que no levantaba espada ni lanza. Aleluya. Preferían morir. Tanto así que un escritor dijo que el abono de la planta que es la iglesia es la sangre de los mártires. Con eso está regado y por eso es que no puede ser acallado. ¿Okay? Entonces, ahora imagínense que Constantino llega a ser el mero de todo el imperio y ahora dice, tráigame todas sus Biblias y les voy a dar una Biblia aprobada por mí. ¿Cuántos cristianos van a entregar sus Biblias? No. Ahora digamos que trató de hacerlo por la fuerza. Bueno, su predecesor no pudo hacer eso, no pudo destruirlas. Mucho menos va a poder el siguiente emperador agarrar todos los manuscritos, mandar que lo cambien o que lo reemplacen con un manuscrito que él ahora ha diseñado, que está añadiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo 28, 19. Muy dudoso. O sea, le están dando demasiado poder. Ahora, digamos que Constantino inventa la Trinidad, ¿ok? No la inventó, pero digamos que la inventa, ¿ok? Y dice, quiero que la Trinidad aparezca en los escritos de los cristianos, ¿ok? Y suponiendo, ¿ok? Es imposible. Suponiendo que agarra todos los manuscritos, de alguna manera sus soldados tienen detectores del FBI, de CIA y todo eso, ¿ok? Y agarran todos los manuscritos y dice ahora, oye, que vamos a introducir la Trinidad. ¿Ustedes qué creen que él cambiaría solo un versículo? A mí, si yo puedo cambiarlo para poner mi doctrina y soy un falso cristiano, como se dice que Constantino era, le voy a meter la Trinidad pues en cada capítulo por lo menos, ¿no? Por lo menos una vez en cada libro. Y hasta pondría la palabra Trinidad en unos cuantos de ellos también. Entonces, ¿por qué agarrar y meter la pata en Mateo 28, 19? ¿No? Donde deja esta frase ahí, que si podía haberla cambiado, podía haber cambiado esto también. Si cambió Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué no dijo en los nombres? Es más, mire, esta sería lo ideal, ¿ok? Bautizándolos en los nombres de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad por los siglos de los siglos. Amén. ¡Tarán! Nueva versión internacional de Constantino. ¿Se da cuenta? Entonces entiendo por qué a los del nombre, seguro que sí, es que esos católicos han cambiado todo, ¿no? Y les echamos la culpa. Todavía no había un catolicismo.
ahí es, yo creo, el génesis del catolicismo, pero todavía no existía un catolicismo y ciertamente Constantino no era ni católico ni cristiano porque ni siquiera estaba bautizado todavía. Y como emperador, él llamó al concilio, presidió sobre él, pero no se metió en ninguna de las discusiones teológicas. ¿Cómo sabemos esto? Porque ahí tenemos los reportes del concilio de Nicea escritos por Eusebio. ¿Ok? Entonces, mi punto de vista con relación a Mateo 28, 19 es que tenemos que aferrarnos al texto que sí tenemos. Y en todos los manuscritos aparece. ¿No? Y honestamente, cuando yo llegué a la iglesia y estaban hablándome que no hay Trinidad, y yo como católico romano, que ¿cómo no hay Trinidad? Sí, no hay Trinidad. Y tenía ese problema y me mostraron Mateo 28, 19 y luego me mostraron Hechos 2, 38. Entonces, ese era déjame ver si podemos hacer esto. El Mateo 28, 19 en Hechos 2, 38. ¿Hay algunas versiones, pastor, en traducciones de hebreo, griego, que no lo resaltan como Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino en mi nombre? Jesús, Traducciones sí, pero vienen de la Edad Media. Edad Media. Mire, esta es la comparación, ¿okay? Le voy a mostrar aquí. Esta es la comparación que para mí hizo la gran diferencia. ¿Okay? Bautizándolos en el nombre. ¿Okay? Bautícese en el nombre. La misma frase aparece en ambas. En esta habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no da el nombre. En esta nos da un nombre. Cuando yo comparé eso fue, dije, no, entonces Padre, Hijo, Espíritu Santo es Jesús. O sea, Jesús es Padre, Hijo, ahí está la unicidad. Ya me convencieron. ¿Dónde están las aguas? Vamos y bautícenme, ¿se da cuenta? Entonces, históricamente, esta comparación ha sido muy útil para mostrar a la gente trinitaria de que Jesús es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, si usted quita eso y cambia esta parte, en vez de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, dice bautizándolos en mi nombre, ¿sabe qué va a hacer? Trinitarios van a bautizar en el nombre de Jesús, todavía creyendo en la Trinidad. Pero no han sido convertidos. No. ¿Se da cuenta? Entonces, para mí, prefiero dejarlo así, es más útil para convertir trinitarios. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, una vez más, yo le digo siempre a la gente, privilegiamos el texto, es la frase que utilizo. ¿Qué es lo que está escrito? Es más importante para mí, aún que las tradiciones pentecostales que nosotros tenemos. ¿Okay? Y a veces eso no va tan bien, ¿no? Pero es así, eso va también como una marcha a la Virgencita en medio de la iglesia pentecostal, o sea, no va, pero esa es la realidad. Todos los manuscritos. Ahora, hay un manuscrito de Mateo solamente, llamado Shem Tov, que todos ustedes lo van a oír mencionar demasiado, pero viene del 12º siglo, de la Edad Media. Y Shem Tov no era cristiano, era judío, era un defensor de la fe judía, que tradujo del griego al hebreo el Evangelio de Mateo, porque Mateo es el Evangelio escrito para convertir a judíos. ¿Okay? Cuando usted lee, ahí es donde va a estar como fue dicho por el profeta, como fue dicho, como está escrito, como fue dicho. Ese es el estilo de Mateo. Profecía tras profecía tras profecía del Antiguo Testamento se cumple en Cristo y en la iglesia, y Mateo es lo que él está haciendo. ¿Okay? Entonces, este hombre judío, Shem Tov, dijo, pues tenemos que refutar todo esto, pero no tenían el Nuevo Testamento en hebreo. Y como él está escribiendo en hebreo, dice, pues tenemos que traducirlo al hebreo para poder refutarlo. Y de ahí es de donde algunos se agarran. Y sí, en su versión dice en mi nombre, pero no dice siquiera bautismo. La palabra bautismo no está mencionada. Entonces, si vamos a creer ese manuscrito, ya quitamos el bautismo de Mateo 28. Ya no hay. ¿Se da cuenta? Y sí, los mesiánicos, los llamados falsos mesiánicos, utilizan mucho eso. La versión Kadosh, código real, qué sé yo, porque están supuestamente buscando un original hebreo que nunca existió.
Y por eso es que siguen eso. ¿De dónde sacó Shem Tov su versión? No lo sabemos. Una vez más, todos los manuscritos que tenemos y vienen de diferentes partes del mundo. O sea, no es como que 3 personas ahí dijeron que yo voy a hacer un manuscrito, tú otro, que ya tenemos los 3, listo, ya. De esto vamos a hacer copias. No, viene de todos los lados del mundo. Y todos están de acuerdo que Mateo 28, 19 está así como en nuestras Biblias. ¿Ok? All right. Pastor, Sí, señor. Adelante. una pregunta. En ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con pastores Ujú. que son trinitarios, lo enseñan, y he visto del nombre que cuando lleguen al versículo de 28, 19, y de hacer discípulos, pero a todas las naciones se paran ahí, no continúan leyendo lo demás. Ujú. El resto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, 1. 2, que me he dado cuenta porque ellos dicen, no, es que tú tienes que ser bautizado, como dijo el Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, en la y añaden esa palabra, en la Santísima Trinidad. Ujú. Entonces yo les digo, pero ya leíste qué es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 17. Y dice, y el Espíritu, el 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Estamos hablando de la Biblia. Entonces, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Pero ¿cómo podemos añadirle, como tú me dices, la Santísima Trinidad? ¿Sí? Cuando que dice la palabra de Dios que no podemos añadirle ni quitarle. Entonces ahí los dejo y me dicen, es que tu doctrina es diferente. Pero ¿qué dice la palabra? Le digo yo, dejemos mi doctrina, pero ¿qué dice la palabra? Que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Exacto. Porque para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. Uno le quita, el otro le pone. No quiero leer y el otro le dice. Exacto. Y eso va a ser lo que nos va a distinguir a nosotros como pentecostales apostólicos. Esta es irrefutablemente lo que nos distingue. Nosotros somos sola escritura. ¿Okay? Que es lo que el movimiento protestante quería hacer y no pudieron llegar a hacer porque el cordón umbilical de la Trinidad los jalaba. ¿Se da cuenta? Nosotros cortamos ese cordón y dijimos no. Sí, sola escritura. Por eso es que en debates de la unicidad, el trinitario va a defender la doctrina histórica de la iglesia cristiana. Y nosotros vamos a defender la doctrina apostólica de la iglesia cristiana. ¿Se da cuenta? Porque no importa lo que nos diga la historia, los concilios, los acuerdos, está bien si están en armonía con la Biblia, pero el momento que se separan del camino bíblico, nosotros decimos, vamos a volver a Pentecostés. ¿Okay? Ese es el clamor de los pentecostales. Vamos a volver a la práctica y doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Okay?